de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Rafael Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al que va a presentar el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Alfonso Alonso. Querido amigo, querido ministro, la tribuna es suya. Señor presidente del Congreso, vicepresidenta, presidenta del Partido Popular de Madrid, delegado del Gobierno, veo secretarios de Estado y el portavoz del Senado del Partido Popular, que también está ahí, y hay muchos diputados presentes en la sala, lo cual está bien, quiere decir que hay una fortaleza, está Javier Arenas, y una fortaleza del Grupo Parlamentario Popular en el apoyo y seguimiento a su portavoz, lo cual es absolutamente indispensable. Y yo tengo que hacer una presentación de Rafael Hernando Fraile. Yo creo que lo conozco bastante bien. Nosotros nos conocimos, Rafa, hace 25 años, más o menos, ¿no? Quizás algo más. Entonces, Rafa Hernando era presidente de Nuevas Generaciones, presidente nacional. Era ya un tipo muy importante y tenía el pelo largo. Y yo no era presidente y tenía el pelo corto. Y entonces Rafa Hernando pues fue mi primer jefe y ahora ha vuelto también a ser mi jefe y el jefe de todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, es una larga trayectoria y toda una vida de compromiso político y de una vocación compartida y de apuesta por un proyecto. Y esto nos da idea de una primera característica de Rafael Hernando, de Rafa, que es su constancia. Yo estaba hablando de Rafa Hernando y de un compromiso, de una larga trayectoria, un compromiso de largo plazo con un proyecto político en el que él cree y que ha contribuido también a consolidar en nuestro país y en el que venimos trabajando entonces desde hace tanto tiempo. Yo ya sabía, espero que le presten más atención a Rafa Hernando cuando salga, yo ya sabía que Rafa Hernando iba a ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo fui portavoz porque soy Alonso después de otro Alonso del PSOE y luego Soraya Rodríguez fue portavoz después de otra Soraya del Partido Popular. Y ahora Hernando es portavoz con otro Hernando del PSOE. Y no sé por qué ocurre esto, en fin, pero estén atentos a su apellido por si luego se ven en esa tesitura. Y esto es lo que ocurre en el grupo. Pero durante todos estos años, en el tiempo en el que yo tuve el privilegio de ejercer como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, he venido trabajando muy estrechamente con él. Las características de Rafa son muchas muy conocidas. Es un hombre que siempre da la cara, es un hombre valiente, es un hombre que siempre busca respuestas. Quizás porque él fue concejal, empezó su carrera política, ahí sigue siendo una persona muy cercana. Y además, no sé si la gente es consciente de eso, pero yo que he trabajado mucho con él y en los temas más complicados que nos hemos encontrado en los primeros años de dirección del grupo parlamentario, es persona reflexiva, es persona inteligente y es persona que se estudia de manera muy concienzuda los asuntos. Por tanto, los sigue. Y eso es una característica muy importante también en política. Tener la solvencia y dar la tranquilidad de alguien que trabaja duro, que trabaja mucho, donde no se ve o donde eso no tiene una trascendencia pública. Así es Rafa y es sin duda una garantía de compromiso, como decía antes, una garantía de vocación y una garantía de seriedad en el trabajo y además de político valiente. Rafa Hernando ha nacido por lo menos 2 veces. Nació en Guadalajara, pero luego volvió a nacer en Almería. Lo quieren en Guadalajara y lo quieren en Almería. Esa es una labor muy importante de cohesión del territorio nacional. Y políticamente también es un hombre de muchos nacimientos y cada vez que vuelve a renacer para la actividad política, pues lo hace con toda garantía. Durante estos años, el Grupo Parlamentario Popular, en cuya dirección hemos participado
juntos ha sido la garantía de la estabilidad en España, que ha permitido un proceso de reformas que ha sacado a nuestro país de la crisis. Y esto tiene muchísimo valor y es muy importante. Hay muchas personas ahora en España que no quieren darle ninguna relevancia a este hecho, pero ese es el hecho decisivo. Hubo una mayoría política que pudo apoyar a un gobierno con determinación y darle la posibilidad de impulsar las políticas que han cambiado España. Ese es un valor que hay que cuidar. Este último año es un año ya de crecimiento económico. Se ha dado la vuelta a la peor situación económica que ha vivido España en todo el periodo democrático y ahora afrontamos un futuro en el que tenemos derecho a sentir una ilusión distinta y tenemos nuevos retos. El reto es, primero, que la recuperación llegue a todo el mundo y que nos podamos plantear objetivos ambiciosos de futuro, como los que planteó el presidente Mariano Rajoy el otro día en el debate del Estado de la Nación, porque España tiene capacidad de alcanzarlo. Y, en segundo lugar, que pongamos en valor aquello que hace posible el avance y la prosperidad de nuestro país, que es esa estabilidad política, que es esa seriedad a la hora de plantear el proyecto que necesita nuestra nación. Este trabajo lo va a llevar adelante Rafael Hernando con todas las garantías. Y nosotros, yo ahora que me han mandado al Gobierno, nos sentimos absolutamente respaldados y nos sentimos absolutamente orgullosos de tener una persona como tú al frente de la bancada popular. Rafa, desde el corazón y con toda la amistad, muchísima suerte, muchísimo ánimo y todos los éxitos. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sé que no les atrae mi discurso, sino más bien las pastas tan ricas que nos suelen dar aquí en estos desayunos, a los que yo siempre he venido en el lado en el que hoy se encuentran ustedes, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar a ver si después de lo que hemos sufrido a primera hora, pues somos capaces de reponernos, ¿no? Y ver que nadie mata a nadie en este país, ¿no? Sino que algunos nos dan unos sustos que a veces nos estimulan, ¿no? A los que somos como yo y que nos hacen sentirnos más vivos, la verdad, ¿no? Bueno, lo que quería hacer en primer lugar era dar las gracias al Fórum Europa por haberme invitado a estar aquí, agradecer la presencia del presidente del Congreso, secretario de Estado, la vicepresidenta del Congreso, Javier, Esperanza, Cristina, portavoz del Senado, amigas y amigos. Y quería que mis primeras palabras fueran pues un poco un relato de lo que ha sucedido en este país en los últimos 3 años, porque yo creo que cuando uno no sabe de dónde viene, pues es a veces complicado saber dónde está y mucho más difícil saber hacia dónde va. Veo también a mi presidente de Almería, fundamental, es mi jefe, carismático, gracias a él pues puedo ser diputado por Almería y sin él y su ayuda pues esto sería mucho más complicado, ¿no? Tendría que a lo mejor trasplantarme a otro sitio, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y decirles que cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con un panorama pues ciertamente desolador. No solo nos enfrentábamos a una crisis económica severa, la más dura que había atravesado este país en los últimos 5 años, sino que además teníamos una triple crisis, una crisis económica, una crisis territorial y una grave crisis también moral y social, ¿no? Con una desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas que, por la corrupción, estaba corroyendo nuestros cimientos, ¿no? De un modelo que indudablemente es el modelo del 78, que es un modelo de éxito, de convivencia, ¿no? Y que ha permitido que España sea hoy el 4.º país del mundo que más ha crecido en los últimos 35 años y el que más prosperidad económica ha traído al conjunto de sus ciudadanos, porque España es eso, España es un gran país, uno de los mejores países del mundo, y esto es lo primero que tenía que manifestar. Como les decía, nos enfrentábamos a una grave crisis económica. 3.200.000 personas habían ido al paro, que habían tenido una oportunidad de empleo anteriormente. 3.000 personas perdían su empleo cada día. 180.000 empresas habían cerrado, habían fracasado en sus proyectos por distintos motivos. Y la situación de las cuentas públicas, pues también, ¿para qué se lo voy a recordar? Pero era desolador, ¿no? Decía Thatcher que los socialistas siempre fracasan cuando se les acaba el dinero de los demás. Thatcher no conocía a Zapatero. Zapatero iba a acabar con el dinero de los demás, de los hijos de los demás,
y estaba dispuesto a acabar con el dinero de los nietos de los demás. Por eso, su política había pasado de una situación de superávit en las cuentas públicas a una situación de déficit terrible. Solo en los 3 últimos años la deuda había aumentado en 330.000 millones de euros, pero además habían dejado una deuda comercial oculta de otros 80.000 millones de euros. Nuestra situación del sistema financiero era de colapso absoluto, no se habían hecho las reformas en el sector financiero por miedo al que dirán y la banca estaba absolutamente cerrada a conceder o a seguir concediendo créditos a los proyectos empresariales. Muchas empresas, incluso siendo viables, tenían que cerrar sus puertas. Además, nos enfrentamos a otros problemas en algunos sectores, ¿no? El sector eléctrico estaba absolutamente sobredimensionado, generaba también eso que llamaban déficit de tarifa, que era otro déficit oculto, que ya iba por los 26.000 millones y que se disponía a aumentar año tras año hasta llegar a los 10.000 millones por año. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pues, ¿qué les voy a decir? No tenían dinero ni para pagar las nóminas. Y el Gobierno, que había fracasado, decidió adelantar las elecciones. Esto ha pasado también estos días en Cataluña y en Andalucía, donde, ante el fracaso de las políticas que se llevan a cabo en esas dos comunidades autónomas, también sus gobiernos han decidido adelantar las elecciones. Además, nos enfrentábamos a una situación en la que en Cataluña un gobierno sobrepasado por la realidad de la situación, incapaz de hacer las reformas necesarias, decidía utilizar ese viejo enemigo exterior, ¿no? Esto de echar la culpa a los demás. Y decidía, al grito de España nos roban, los españoles nos roban, pues iniciar un proceso de ruptura territorial en contra de la unidad de los españoles e intentando mutilar los derechos que como españoles y europeos les corresponden a los ciudadanos en Cataluña. También la corrupción, no lo podemos negar, ¿no? Pues destruía la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ¿no? Y eso pues favorecía la aparición de movimientos populistas de todo corte. No solo nos enfrentamos, por lo tanto, a una triple crisis, sino nos enfrentábamos también al surgimiento de personas que intentaban utilizar, o movimientos que intentaban utilizar esta situación para hacer o fomentar su caldo de cultivo, ¿no? Y a las dificultades que nos ponían, además, en el ejercicio del Gobierno aquellos que habían fracasado. Los que habían fracasado, evidentemente, estaban deseosos de que también los demás, o los que les habíamos sucedido gracias al respaldo de 11 millones de votos, fracasáramos en nuestro intento. Bueno, esto no ha sido fácil, ha sido bastante difícil. Teníamos los fracasados, teníamos los separadores y teníamos los oportunistas, que actuaban cada día, ¿verdad?, para poner dificultades a la acción del Gobierno. Pero teníamos algo muy importante. En primer lugar, un Gobierno con experiencia, con personas al frente experimentadas, capaces, con una decisión patriótica de sacar a este país de donde estaba. Contábamos con un programa electoral, es decir, sabíamos lo que teníamos que hacer y teníamos claro qué era lo que había que hacer. Algunas de las cosas pues no pudimos hacerlas desde el primer día, porque un programa electoral no se hace para aplicarlo en 4 días, sino en 4 años. Y además teníamos una mayoría estable, que esto ha sido el factor más determinante del gran cambio que se ha producido precisamente en estos 3 años. En este caso, dirigida por Alfonso Alonso, que además de mi portavoz, ha sido durante este tiempo mi maestro y un gran compañero al que estimo enormemente. Tanto le estimo, ¿no?, que muchas veces nos suplantamos. Yo hago que a mí, cuando voy a algunos sitios, ahora me dicen que soy ministro, y a él, cuando va a algunos sitios, le siguen diciendo portavoz. Esto no es nuevo, Alfonso. Cuando yo era portavoz del partido, decían que era el alcalde de Vitoria, y a él también le confundían en aquel entonces como portavoz. Esto, pues, ha sido muy bueno para los dos, porque, bueno, no se puede sustituir y hacer doblemente nuestro trabajo, a mi juicio, con éxito. Nosotros, durante estos 3 años, lo que hemos pretendido ha sido algo esencial, ¿no? Hacer de este país, o volver a hacer de este país, ¿no?, un país competitivo, un país dinámico, un país que confiaba en sus ciudadanos y en sus capacidades para sacar adelante la situación y a enfrentarnos, pues, a ese terrible problema que era el aceptar el rescate que algunos nos pedían con enorme insistencia y que hubiera provocado, a mi juicio, un proceso de ruptura, ¿no?, social muy importante, con seguramente consecuencias sociales
que hoy no se nos ocultan, porque lo estamos viendo quizás en otros países. Para tener un país competitivo, pues además de las personas y de los recursos humanos, pues es necesario trabajar en modificar las normas que tienen que ver con cuestiones muy importantes para las empresas o para cualquier sociedad, ¿no? Los costes laborales, los costes energéticos, los costes financieros y los costes administrativos, que son al final también una gran parte de lo que denominamos los impuestos. Y esto es lo que hemos hecho en estos 3 años. Hemos saneado el sistema financiero no para rescatar a los bancos, para rescatar a los impositores, porque en otros sitios hubo que hacer un rescate financiero de algunos bancos y acabaron pagándolo los impositores. Aquí era el modelo que habían aplicado unos con anterioridad. Habían, en vez de acudido a solventar los problemas de los bancos, como se había hecho en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos, acudiendo, ¿verdad?, a la Reserva Federal o acudiendo al Banco Central Europeo, lo habían intentado disimular porque decían que nuestro sistema financiero era el sistema más saneado del mundo. Pero, por el contrario, habían permitido pues, que los bancos vendieran productos de dudosa legalidad, las preferentes, los derivados, las cláusulas abusivas. Y ese no era el sistema, ¿no?, porque eso ha roto la confianza de muchos ciudadanos y de muchos consumidores en nuestro sistema financiero, que es un sistema exitoso cuando tiene las posibilidades de hacer las cosas bien. Nosotros hicimos también una reforma laboral que fue criticada, pero que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional para romper ese modelo de relaciones laborales que existía en este país, en el que siempre sucedía lo mismo. Cada vez que había una crisis económica, no solo se destruían los empleos, empezaban siempre por los jóvenes, luego acababan por las personas que llevaban más tiempo en las empresas, y eso creaba una situación financiera complicada que al final acababa con las propias empresas. Nosotros apostamos por un sistema de relaciones laborales que permitía flexibilidad de las empresas, permitía distribuir horarios, permitía adaptar salarios, pero iba con un objetivo claro, y era mantener el empleo de las empresas. Hicimos una reforma en el sector eléctrico que era un sector muy complicado y muy complejo. Una escalada de precios durante los últimos 6 años de un 70% y, como decía antes, ¿no?, un déficit de tarifa brutal que había que sufragar, porque esto tan socialista, ¿no?, de la cultura del no pago, que ya vendrán otros que lo hagan por mí, pues no podía resistir en un país que además se había comprometido, como lo habían hecho el resto de los países europeos, a controlar sus cuentas públicas y establecer un sistema saneado de cuentas públicas. Esto que es el equilibrio presupuestario, esto que es la reforma del artículo 135, de la que algunos hoy reniegan, pero que también los socialistas, cuando llegaron al poder en el 2008, pues el señor Zapatero se encargó de liquidar y nos llevó a la situación de cuentas públicas que todos hemos conocido. Y también hemos hecho una reforma de la Administración. Por primera vez en España se ha reducido el número de empleados públicos. Esto no había pasado nunca jamás y se ha reducido pues, de una forma muy intensa. Y esto ha permitido que los ayuntamientos sanearan sus cuentas. Hemos sometido a control, y aquí está doña Marta, secretaria de Estado de Hacienda, que se ha encargado gran parte de esto, a control las cuentas de los ayuntamientos, también de las comunidades autónomas, y esto ha permitido ser más transparentes a todos y generar más confianza. Y además hemos aplicado, ¿verdad?, una política que ha permitido racionalizar el gasto público. Hay gente que cada vez que se dirige a los ciudadanos solo habla de derechos. Los ciudadanos tienen derechos, como si los derechos cayeran del aire, como si los derechos que al final se transforman en servicios públicos fueran gratis, ¿no? Y yo creo en los derechos, pero creo que hay que hablar de derechos y también de deberes y de obligaciones, porque si no hay deberes y obligaciones y si no hay responsabilidades, al final los derechos acaban sufriendo o teniendo problemas, sobre todo cuando estos pues, son tan importantes como la sanidad, la educación, la asistencia social, la dependencia y demás. Y ahí voy a entrar en el capítulo de los impuestos. Nosotros tuvimos que hacer o pedir un esfuerzo extraordinario a muchos españoles. Lo hicimos con las clases medias, con las clases medias altas, lo hicimos también con las empresas.
y con las grandes empresas, porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que había 17 empresas del IBEX que pagaban 0 impuestos y la media de lo que pagaban las 33 estaba en el 3%. Bueno, tuvimos que quitar algunas desgravaciones, yo sé que esto pues evidentemente no sentó muy bien, pero gracias a ese esfuerzo que hicieron las grandes empresas, que hicieron los españoles, que hicieron las clases medias, pues hoy nos encontramos donde nos encontramos y podemos presentarnos a los ciudadanos cumpliendo nuestro programa cuando hemos podido y ha sido oportuno e impulsar el crecimiento que se ha producido, que hemos visto en este año 14 y que estamos viendo ya que aflora en el año 2015. Hemos bajado el impuesto de la renta de las personas físicas en el 15, lo volveremos a hacer en el 16, si volvemos a tener la confianza, evidentemente, de los ciudadanos, si no, me temo que no. Y lo hemos hecho también con las empresas. Hemos bajado el impuesto de sociedades del 30 al 28%, lo haremos al 25% el año que viene, y también a las pequeñas y medianas empresas, y muy especialmente a los autónomos, que son gran parte del tejido social que ha permitido que la situación de cohesión social se mantuviera a lo largo de este tiempo. Quiero decirles a ustedes que en este tiempo el trabajo de los voluntarios y el trabajo del tercer sector y el trabajo de muchas personas que han dado pues, lo mejor de sí mismo para mantener la situación de la sociedad cohesionada ha sido esencial y queremos evidentemente y creemos que hay que reconocerlo, ¿no? Y nosotros hemos buscado dentro de nuestro modelo un crecimiento con equilibrio social y por eso también hemos hecho un esfuerzo por mantener nuestras prestaciones sociales que de otra forma, si hubiéramos aceptado lo que nos decían algunos, esto del rescate, pues hubiera sido imposible mantener. Lo hemos hecho con los pensionistas, que por 2 años, en 2 años consecutivos, han mantenido su poder adquisitivo. Hoy la pensión media en nuestro país está por encima de los 1.000 euros por primera vez y 400.000 pensionistas se han incorporado al sistema en los últimos años. Nosotros, para mantener la situación de los parados, que era muy grave, pues prorrogamos el prepara, hicimos un acuerdo con los sindicatos cuando hemos tenido, insisto, posibilidades de hacerlo, con una aportación de 426 euros para procurar la incorporación de los parados de larga duración al empleo. Pero también hicimos alguna otra medida, por ejemplo, fue eliminar el copago que tenían los parados de larga duración, 1 millón de personas, por el pago de sus medicamentos. El número de tarjetas sanitarias aumenta en 700.000 personas más, 700.000 españoles. Hay más becas y becarios que nunca en nuestro país, a la propaganda de algunos, y hemos aprobado un nuevo modelo de educación, la educación dual, ¿verdad? Y hemos hecho reforma en el sistema educativo que está permitiendo reducir el fracaso escolar y el abandono temprano de nuestras escuelas. Los resultados, por lo tanto, están ahí, y yo creo que esto no lo puede negar nadie. Un crecimiento del año 14 ya de 1,4 del Producto Interior Bruto, 6 trimestres continuados de crecimiento económico en nuestro país. Hemos reducido el déficit público y las cuentas empiezan a cuadrar. Hemos frenado la sangría del paro en el 13, en el 14 450.000 nuevos empleos, que es la mitad del empleo que se ha creado el año pasado en Europa, con un crecimiento, por cierto, pequeño. El 15, por lo tanto, que estamos creciendo a mayor intensidad, pues ya estamos viendo lo que está pasando. El mes de febrero, los mejores datos de un mes de febrero de los últimos 14 años. 120.000 contratos indefinidos, 20.000 parados menos en un mes de febrero, donde siempre crecía el paro, y 96.000 afiliados más a la Seguridad Social, que son personas que cotizan porque trabajan, y por lo tanto es un elemento muy importante para valorar. Los españoles crearán más empleo en el 15 que el 14 y lo harán aún más, en nuestra opinión, en el 16 que en el 15. Ahora hablamos de cuánto crecemos, o de si crecemos con calidad o sin calidad, pero ya no hablamos, afortunadamente, de cuánto caemos, que era de lo que se hablaba antes. El sector financiero ha asegurado su solvencia. Hoy somos el segundo mejor, o hemos obtenido la segunda mejor nota de los últimos test de estrés europeos, el primero en calidad de los activos, y el crédito vuelve a fluir a empresas y familias. El proceso de internacionalización y el esfuerzo que han hecho nuestras empresas por internacionalizarse ha sido una de las claves del éxito de nuestro cambio de modelo productivo. En 2011, 100.000 empresas salían fuera, ahora lo hacen 150.000. Lo hacen además 42.000 de forma regular. Y esto ha permitido que el 35% de nuestro Producto Interior Bruto sea financiado a través de las exportaciones. Somos el segundo país de Europa que está en esta situación, después de Alemania. Por lo tanto, creo que hay que estar satisfecho de ello y reconocer el trabajo que se ha hecho en este sentido.
Hemos estado viviendo en nuestro país en los últimos años, pues gracias a ese aumento de la competitividad, un proceso que nunca se había producido, y es en los últimos años, y es un proceso de relocalización industrial. En algunos sectores, como el sector del automóvil, nuevos modelos, nuevas inversiones han venido a nuestro país y no han ido a otros, ¿no? Y esto es importante, y esto quiere decir que encuentran pues, una situación en España con recursos humanos bien formados, pero también con costes razonables que les hacen apostar por nuestro país. Y la confianza ha llegado a España. Yo sé que esto, pues hay algunos que a veces, pues viendo lo que se dice desde algunas atalayas, pues es difícil de entender, ¿no? Porque siguen describiendo esta España en negro, que algunos fomentan y estimulan cada día, pero afortunadamente pues ya se empieza a ver el sol en nuestro país. De tal forma que 65 millones de turistas el año pasado decidieron venir a nuestro país. Yo creo que si 65 millones de turistas quieren venir a España, será porque esto no está tan mal como algunos nos pintan, no nos quieren contar. Además, hemos recuperado el prestigio internacional. No hay más que ver lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU o que el presidente del Gobierno vaya a una reunión de G20 de Australia y le digan, oiga, cuéntenos usted cómo lo ha hecho, ¿no? Y hoy somos un ejemplo en Europa y creo que esto está bien y no está mal reconocerlo. Yo no quiero abrumarles con datos. Están ahí los datos de demanda interna, de confianza del consumidor, la bajada de los precios de la luz también. Y todo esto contribuye también a mejorar la situación de la inflación. ¿Qué es ese ladrón silencioso que se lleva pues, las ganancias de poder adquisitivo de los ciudadanos, de las familias, de los trabajadores o de aquellos que reciben un salario, un subsidio o una pensión? Y por lo tanto yo creo que este es el camino, es el éxito del proyecto que hemos desarrollado. Nosotros, por lo tanto, no somos los de Podemos, ¿qué quiere que les diga? Nosotros somos los de hacemos. Y además somos los de cumplimos, porque yo me he tomado la molestia de leer el programa electoral junto con un equipo, porque no es fácil, y hacer una evaluación de lo que hemos llegado a hacer a lo largo de este tiempo y por qué lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido porque estamos cumpliendo nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral tenía 406 medidas. Bueno, de ellas ya hemos cumplido algo más de 350, algunas más tras el debate del Estado de la Nación, donde hemos podido volver a presentar medidas que apuestan por la contratación indefinida, por una segunda oportunidad para las personas que han caído en el camino, que han sido muchos empresarios que han caído en el camino y cuya vocación hay que recuperar y estimular además. Y creo que esto es muy importante y además esto nos da un grado de cumplimiento elevado, en torno al 86%. Y nos quedan cosas por hacer, porque la legislatura no ha acabado, aunque algunos crean que ha acabado. Nosotros somos gente fiable, que ha demostrado con sus hechos lo que es capaz de hacer. Hay otros pues, que todavía están por conocer, ¿no? Sí, dicen muchas cosas, pero en esta vida decir no es lo mismo que hacer, si no, pues las ermitas serían catedrales, ¿no? Que decía alguno. Y nosotros hemos hecho también hemos hecho frente al desafío independentista y lo hemos hecho sin extravagancias. Yo sé que había gente que nos pedía que hiciéramos algunas cosas, ¿no? Mandáramos la Guardia Civil a retirar las urnas, ¿no? Que modificáramos el Código Penal para meter a determinadas personas en la cárcel. Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que se ha demostrado precisamente en este tiempo es que la Constitución española y el Estado de Derecho son herramientas suficientemente sólidas para hacer frente a este tipo de procesos. Y esto está muy bien, y esto nos da garantía y esperanzas de futuro. Y también hemos hecho frente a la corrupción. La corrupción siempre ha existido. Yo no voy a recordar, llevo mucho tiempo en la política, ¿no? ¿Qué pasaba en otros tiempos? Pero lo que sí es nuevo es la vocación o la decisión de un gobierno de hacer frente a este fenómeno. Y nosotros hemos presentado y hemos elaborado a través del Congreso de los Diputados hasta 70 normas y decisiones distintas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Lo hemos hecho con la Ley de Altos Cargos, con la Ley de Transparencia, con las modificaciones del Código Penal, para ponerse lo más difícil a aquellas personas que en un momento dado tienen la tentación de caer, llevados por la codicia, en esta situación que desvirtúa el servicio público, que es el servicio a los demás. Y esto es esencial y evidente de entender. Y hemos hecho, o vamos a hacer, ¿verdad?, gracias a algunas figuras como el comiso ampliado, que esas personas que tienen y caen en esa tentación no solo tengan que enfrentarse
a la situación de un aumento de las penas, sino que sean apartados del servicio público para siempre y que tengan que devolver lo que se han llevado. España es hoy también un país más seguro. Nosotros creemos que más seguridad es más libertad, frente a lo que dicen algunos otros. Y en ese sentido creo que hay que valorar pues, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal para acabar con algunos fenómenos como la multirreincidencia, o establecer un nuevo sistema de prisión permanente revisable, porque yo creo que todo el mundo coincidirá conmigo en que cuando una persona comete un asesinato y al cabo de un tiempo, por beneficios penitenciarios o de otro tipo, pues sale a la calle, hay que comprobar que esa persona está arrepentida y que no está dispuesto a volver a hacerlo, ¿no? Y sobre todo que no hace apología de lo que ha hecho, ¿no? Y esto me parece que es importante. Sé que esto no le gusta a algunas formaciones políticas, pero a mí me parece importante. Hemos hecho un pacto antiyihadista, ¿no?, para prepararnos frente al desafío que tenemos, ¿no?, de un terrorismo que establece nuevas modalidades, que tiene nuevos sistemas de comportamiento para los cuales no estaba preparada nuestra legislación. Lo hemos hecho también con el PSOE, nos hubiera gustado hacer otras cosas más con el Partido Socialista, pero yo creo que el síndrome de algunos, este que llaman el síndrome de la coleta, les ha evitado llegar a más acuerdos a lo largo de la legislatura con nosotros. Y también hemos hecho una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque creemos que la justicia que no es rápida y que no es eficaz no es justicia. La justicia lenta, estos procesos que se eternizan, ¿no?, y que muy bien te someten a la pena del telediario, pero no te someten a la pena real o a un juicio real, pues al final deteriora también la propia convivencia. A nosotros nos queda mucho por hacer, se lo he dicho al principio, también en esta legislatura nos quedan cosas por hacer que tienen que ver con nuestro programa electoral. La semana pasada presentábamos nuevas medidas, ayer mismo presentábamos nuevas enmiendas a la ley concursal para mejorar la situación de defensa de los empresarios en nuestro país, de aquellos que requieren una nueva oportunidad. Pero yo quería hacer una reflexión. La crisis nos ha enseñado algunas cosas, ¿no? Y una esencial. Quien no es capaz de apreciar lo que tiene, corre el riesgo de perderlo, ¿no? Y esto es muy importante o esencial, ¿no? Cuando un gobierno confía en la capacidad de sus ciudadanos y aplica las políticas adecuadas, se puede salir de lo más profundo. Esto es lo que ha sucedido en estos 3 años. Hemos salido de lo más profundo del pozo. Y sin estabilidad parlamentaria quiero decirles a ustedes que esto hubiera sido muy difícil, muy complicado. Les ha pasado a otros países que no han conseguido salir. Y ahí están, por lo tanto, los ejemplos. Por lo tanto, yo les diría una cosa, o una reflexión, una nueva reflexión. No pongamos en riesgo lo conseguido, ¿no? Yo creo que hemos alejado los nubarrones de la crisis económica, también, de cierta forma, los nubarrones de los riesgos que planteaban algunos con la destrucción del país y la fragmentación de la soberanía nacional, y también lo estamos intentando conseguir, y yo creo que las reformas van en buen sentido, con los riesgos que planteaba la corrupción de descrédito del conjunto de la política en nuestro país. Pero es cierto que sigue o que tenemos algunos frentes abiertos. Este año tenemos 5 elecciones, 5 procesos electorales. Por lo tanto, no hagamos de la política o de las elecciones un riesgo. Hagamos una oportunidad para reafirmarnos en una serie de propuestas, en una serie de medidas que creo que han servido y que han sido útiles una vez más. Nosotros sacamos al país en el año 96 de una gravísima crisis económica. Lo hemos vuelto a conseguir en estos momentos. Es cierto que quedan muchas cosas por hacer y que el proyecto no está consolidado. Y lo que yo pido es que los ciudadanos nos ayuden a consolidarlo y que sepan que su voto es tremendamente decisivo e importante en estas elecciones. Hay quien sostiene que da igual quién gobierna. Bueno, yo creo que estos son los populistas, los mal informados y los que gobiernan mal, los que lo dicen. Este es el claro ejemplo de Andalucía. Yo ayer estuve en Campo de Gibraltar, saben ustedes que soy diputado por Almería, ¿no? Y allí sufrimos la consecuencia de lo que es un mal gobierno. Esto que dicen un gobierno progresista de izquierdas, y lo hemos sufrido. Y los resultados están ahí. Récord de paro, récord de corrupción, récord de impuestos más altos y récord de recortes. Esto es lo que resume la actuación o la acción de la Junta de Andalucía, que es una junta o que es un gobierno que ha tenido también que adelantar las elecciones por intereses personales o porque ha fracasado.
Los socialistas llevan 32 años gobernando en Andalucía. Andalucía es la única comunidad de España que no ha cambiado nunca de gobierno. No hay ninguna otra en toda España que no haya habido una alternancia. Y por lo tanto es muy importante conseguir esta alternancia, porque de verdad que hay otras formas de hacer las cosas. Y en Andalucía lo hemos demostrado en los ayuntamientos, lo hemos demostrado en las diputaciones y tenemos que demostrarlo también en la Junta de Andalucía. Y por lo tanto los andaluces tienen una oportunidad, una gran oportunidad para cambiar las cosas. Y esa oportunidad es el Partido Popular. Y hay un voto útil, que es el voto al Partido Popular, que es el único que, al igual que ha hecho en España el gran cambio, va a ser capaz de hacer el gran cambio en Andalucía para que la brecha social que se ha abierto en estos años entre Andalucía y otras comunidades autónomas se cierre. Yo no sé por qué, ni me tengo que resignar como andaluz, a ver por qué en Murcia tiene que haber 9 puntos de paro menos que en Almería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Andalucía tiene que haber 6 puntos menos de paro, más de paro que en Castilla-La Mancha? ¿Por qué tiene que haber 4,5 puntos más de paro que en Extremadura? Yo sé que algunos se indignan con las viñetas. Yo me indigno con la situación de la que están los ciudadanos. Esto es lo que yo me indigno. Yo me indigno de que en Almería, que estuvimos en el año 2004 con un 7% de paro, ahora estemos en el 34%. Y hay algunos que pueden intentar enredar a los demás, ¿verdad?, con estas cosas, pero a los andaluces no nos engañan. A los que llevamos y sabemos qué es lo que ha sucedido y cómo se han sucedido las cosas en Andalucía, no nos engañan. Tampoco creo que sea tiempo de aventuras, ni de aventureros, ni de experimentos. Insisto, es mucho lo que hay en juego. Tenemos un año por delante indudablemente complejo, los ciudadanos van a tomar sus decisiones y nosotros vamos a intentar llegar a los ciudadanos para hacer el relato y contar qué es lo que hemos hecho y cuál es el éxito que se ha conseguido en este país, insisto, gracias a las políticas reformistas, gracias a la estabilidad parlamentaria y gracias al conjunto de los ciudadanos españoles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Rafael. En primer lugar, quiero brevemente pedir disculpas por el incidente del comienzo de este acto, que procuraremos no vuelva a ocurrir. Preguntas. Como se puede imaginar, hay muchas. Laura López, de La Sexta, dice: muestra su apoyo a Ignacio González, incluso como candidato, a pesar de todas las informaciones que están saliendo. Santos Llamas dice: ¿no cree que el Partido Popular ha dejado bastante solo, al menos al principio, a Ignacio González tras la difusión de las informaciones periodísticas sobre su ático? ¿No cree que el señor González se ha equivocado en involucrar y acusar a comisarios de policía para cubrirse? Veo que no ha causado sensación mi intervención. No hay ninguna pregunta en torno a la misma. Bueno, esto... No, ya vendrán. Ah, bien, vale. No les he estimulado lo suficiente. Veo que estimulo más a las FEMEN que a ustedes, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de contestar. Mire, yo creo que Ignacio González es un gran compañero de partido, ¿no? Y bueno, ha hecho una cosa que a mí me gustaría que hicieran otros, especialmente otra, ¿no?, que es, ante la publicación de unos datos en un periódico, pues convocar una rueda de prensa y dar sus explicaciones. Y explicaciones sobre unos asuntos que están judicializados. Por lo tanto, yo no voy a valorar. Yo he visto informaciones que dicen que el señor González es absolutamente inocente, y hay quien dice que es un demonio con rabo, cuernos y tenedor. Yo pues le conozco y sé que es una persona honesta, honrada, y que además pues ha llevado en Madrid un proyecto político que tiene que ver con lo que piensa el Partido Popular y que ha conseguido unos resultados extraordinarios. Oiga, comparen ustedes la situación de Madrid con la de Andalucía. 18% de paro, 34% de paro. Esto al final es lo importante en política, ¿no? Las políticas que tienen que ver con los resultados para los ciudadanos. Y evidentemente, pues claro que la honestidad es muy importante. Yo creo que él lo ha defendido y no voy a insistir más sobre el asunto de si es candidato o no es candidato. Yo soy diputado por Almería, soy militante en Almería, entonces pues participo en el proceso de elección
de candidatos en Almería. Hemos elegido a un gran candidato para la alcaldía de Almería. Lo hemos hecho también para la alcaldía de Roquetas. Aquí tengo a mi presidente, ¿no? Y tengo que hablar del bien. Permítanmelo. Y además tenemos una gran candidata para las elecciones andaluzas, que ha sido delegada del Gobierno con una gran experiencia y además ha sido antes alcaldesa de Adra. Por lo tanto, pues yo voy a apoyar a esas personas, lo he hecho a lo largo de este tiempo. Voy a hacer campaña electoral en Andalucía. Ayer estuve en Algeciras, en el campo de Gibraltar, y también estuve en Jerez. No me preguntó nadie por González, pero bueno, me preguntan por otras cosas. Por doña Susana, me imagino. Sí, más bien. Es normal. Antonio Díaz le pregunta qué le parece que el diario El País consiguiera la caída de Tomás Gómez como candidato socialista y que El Mundo parece que podría hacer lo mismo con Ignacio González. ¿No se decía que los periódicos de papel habían perdido influencia y poder? Bueno, yo creo que al señor Gómez quien le hizo caer fue el señor Sánchez, ¿no? De repente le dijo que era sospechoso y que no estaba limpio. Y claro, como hemos entrado en la política, sobre todo los socialistas, en este proyecto de geometría variable sobre las responsabilidades de lo que son las figuras de la imputación, y hemos llegado al esperpento de que un portavoz de un grupo parlamentario tan importante como el socialista llegue a una rueda de prensa y diga que no, que las responsabilidades solo se eligen o se depuran cuando se abre juicio oral, y tenga que convocar otra rueda de prensa a los 15 minutos para decir que no, que es que se ha equivocado y su jefe ha dicho que esto es en realidad cuando imputan a uno. Pues nos encontramos que luego suceden hechos y que cuando imputan a Chávez y a Griñán, pues hay que decir que están imputados pero poco imputados. Bueno, mire, yo defiendo que la imputación es una garantía procesal, que no se ha explicado bien a los ciudadanos muchas veces en qué consiste la misma, y que hay que respetar las decisiones de la justicia, ¿no? Y yo no soy partidario de los linchamientos en las escaleras de los juzgados. Yo creo que hay que dejar a los jueces que trabajen con tranquilidad. Nosotros creo que lo hemos hecho desde el Gobierno. Hemos tenido situaciones complicadas para nuestro partido, pero sí hay una novedad en los gobiernos del Partido Popular, ¿no? En este y en el anterior. Y es que se deja trabajar a la justicia, ¿no? Y que se colabora con la justicia en lo que se puede, a veces incluso cuando las decisiones pues no nos son favorables o incluso en algunas ocasiones pues resultan un poco esperpénticas. Pero bueno, esto es, todo el mundo puede equivocarse, también los políticos. Jacinto y respecto Castro... al poder de los periódicos, pues mire, sí, claro, sí que tienen poder, sí, eso parece. ¿Más que antes? El que siempre han tenido. Yo soy defensor de los clásicos. Hay gente que les gustan las novedades. Entonces, pues mire, yo creo que El Mundo, El País, La Razón, el ABC, La Vanguardia y otros tantos que hay por todos los sitios, La Voz de Almería, pues tienen una gran importancia, ¿no? Más que los blogs. Hay gente que se deslumbra por lo nuevo y por las modas. Bueno, yo no. Yo creo más en los periódicos clásicos y en los medios de comunicación. Creo en la experiencia para todo, para la política, para los profesionales. Esto me parece un grado importante. La experiencia es la madre de la ciencia y esto es importante reseñarlo, ¿no? Como la práctica es el camino de la excelencia, y creo en eso. Jacinto Castro le pregunta, muchos piensan que estamos ya en el tiempo de descuento de esta legislatura, por no decir que estamos entrando en el tiempo basura, que se dice. ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué iniciativas legislativas? ¿Qué va a hacer realmente el Gobierno del Partido Popular hasta la convocatoria de elecciones generales? Julio Silva, en esta misma línea, le pregunta, ¿va a presentar el Gobierno unos presupuestos en el Congreso en lo que queda de legislatura para el próximo ejercicio? Pues mire, nos queda por hacer muchas cosas. La semana pasada aprobamos 16 propuestas de resolución para llevar a cabo medidas importantes, ¿no? Para seguir favoreciendo este proyecto que decía al principio de crecimiento con equilibrio social. Lo hemos hecho con la segunda oportunidad, que ahora vamos a llevar la próxima semana al Congreso. Tenemos leyes importantes que tienen que ver con nuestra modificación de nuestro sistema de formación, porque el sistema de formación pues evidentemente ha hecho aguas, ¿no? Y al final pues ha llevado a sistemas de fraude como los que se han producido en Andalucía, ¿no? Donde esta semana
pues empezábamos la semana con 100 y pico detenidos. Es que esto, ¿sabes? Ya, pues esto es muy duro, pero es desgraciadamente lo que pasa cuando uno lleva 30 y tantos años en el gobierno y se dedica a tapar todo lo que sucede, ¿no? Y no se toman medidas de control. Y nos quedan por hacer, en serio, muchísimas cosas. Nos quedan hacer cuestiones que sigan impulsando el empleo estable, que devuelva la confianza a los ciudadanos, la aprobación de algunas medidas que tenemos presentadas por parte del Gobierno. Hay una agenda social muy importante que está desarrollando en estos momentos Alfonso, que tiene que ver con la semana pasada presentaban, la antepasada, el plan de infancia, pero que dan el apoyo a las familias. Yo creo que nos quedan todavía muchas cosas. Nosotros hemos pasado dos primeros años intentando poner en orden la casa y, como decía al principio, ¿no?, sujetando los cimientos, saneándolos, pero a la vez que no se cayera el techo sobre nuestras cabezas. Y ahora podemos hacer cosas que nos hemos dejado en el camino durante todo este tiempo, pero que podemos desarrollar. A mí me gustaría presentar unos presupuestos generales del Estado antes de disolver las cámaras, porque eso no solo es importante para nosotros, es una orientación política que da confianza en un país, que da credibilidad en un país y que evita pues, lo que nosotros tuvimos que hacer en el año 12, que tuvimos que hacer 2 presupuestos, los del 12 y los del 13. Y esto fue muy difícil y muy complicado, porque hacer unos presupuestos recién llegados al Gobierno, ¿no?, en las que tienes que cambiar muchas cosas, pues no es sencillo. Yo creo que los presupuestos es un elemento de estabilidad y, por lo tanto, pues sí, intentaremos hacerlos, intentaremos presentarlos y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero eso marcará una orientación política, ¿no?, y un proyecto muy importante, ¿no?, de que los ciudadanos sepan qué es lo que quiere hacer el Partido Popular en la siguiente legislatura, por lo menos en el siguiente año 16. ¿Puede compartir, por favor, con nosotros, don Rafael, su pálpito acerca de cuándo se celebrarán las elecciones generales, dentro de este año, al principio del próximo? Bueno, yo creo que nosotros cumpliremos con los calendarios y que será a finales de este año, evidentemente. Enrico Campano, de Intereconomía y Gaceta.es, dice: ¿piensan renovar en esta legislatura el Consejo de Administración de Radio Televisión Española? Y qué cosa más difícil. Del que 4 miembros tienen cumplido ya su mandato hace 2 años. Jorge Domínguez dice: ¿qué valoración hace de las reacciones que se han suscitado por la incorporación de más de una decena de periodistas provenientes del Grupo Intereconomía con pedigrí supuestamente afín al Partido Popular? Le preguntan por Radio Televisión Española porque usted ha tenido que ver parlamentariamente mucho con la corporación. Esto fue hace años, ¿no? Pero evidentemente en mis tareas como portavoz del grupo parlamentario, y dado que hay una comisión mixta Congreso-Senado, pues que se encarga de controlar la actuación de la televisión pública, pues me siento de alguna forma concernido. Mire, yo quiero decirle que yo no he entrado en la gestión, ni he entrado nunca, no lo voy a hacer ahora, ¿no?, en la gestión de Radio Televisión Pública. Yo lo que deseo es que sea una televisión pues, de calidad. Que contraten más periodistas, pues a mí me parece que eso es una buena noticia. Yo no sé si son de Intereconomía o de dónde son. Yo respeto a todos los profesionales, trabajen donde trabajen. Esto de hacer rayas, de trabajas en no sé qué sitio, entonces eres de tal, bueno, esto lo determinarán algunos, ¿no? Yo sé que hay gente que va presumiendo de que su televisión, o que tiene una televisión que es de izquierdas. Bueno, pero esto ya es cuestión de cada uno. Yo creo que la televisión hace un papel muy importante de entretenimiento, también tiene que tener su papel de formación y que cuantas más personas, sobre todo en un sector en el que la crisis ha golpeado de forma dramática, como es el sector del periodismo, pues que haya empresas que apuesten por contratar a nuevos profesionales, me parece que es una buena noticia. Fernando Jauregui, de diariocrítico.com, dice: sé que el pronóstico no es fácil, pero me gustaría conocer su opinión acerca de cómo cree que va a estar estructurado el Parlamento, la Cámara Baja, en la próxima legislatura. Por ejemplo, ¿cuántos escaños tendrá Podemos? ¿Cuántos PP y los Ciudadanos, PSOE? Bueno, en esto yo no voy a hacer profecías, porque evidentemente lo más fácil es que me equivocara, ¿no? Tampoco veo que últimamente los encuestadores estén en las mismas condiciones, ¿no? Los encuestadores se han convertido en una especie de alquimistas
Y entonces, pues, de repente hacen encuestas en 2 horas y al día siguiente las publican y dicen que el Partido Socialista ha pasado en Madrid de tener un 11% a ganar a todo el mundo. Bueno, me van a permitir que no sea tan entusiasta. Sí les diré que yo creo que al final los ciudadanos van a valorar lo que se ha hecho en este país y el cambio de transformación. Y entonces, pues mire, cómo esté representada la izquierda en el Parlamento es algo que le concierne a ellos. Yo sé que el centro-derecha va a estar siendo la fuerza mayoritaria y que me gustaría que los ciudadanos al final apostaran por una mayoría estable. Esto es lo que ha sacado al país de la situación de crisis y creo que es lo que, si ganamos las próximas elecciones, durante la próxima legislatura, consolidará esta situación de crecimiento y creación de empleo, que es el primer objetivo que tenemos nosotros y que es la forma de llevar a la gente la política social. La mejor política social que existe es aquella que sirve para crear empleo. Lucía López Rojo, de Europa Press, le pregunta si teme el Partido Popular el desembarco de un excargo socialista en el juzgado de Ruz y que vaya a heredar los casos Gürtel y Bárcenas. Irene Rivas, de Servimedia, dice: después de pedir que se respete la justicia y criticar que Chávez y Griñán sigan siendo parlamentarios, ¿cree que Imbroda debe ser candidato del Partido Popular estando imputado? Hay otra pregunta sobre estos temas de corrupción. Amparo Valencia, ¿qué siente usted cuando ve a Luis Bárcenas hecho un brazo de mar esquiando en Vaqueira? ¿Qué les dice a los ciudadanos que creen que la justicia se aplica de modos distintos según el reo? Bueno, sobre lo de Bárcenas creo que ya saben ustedes mi opinión, ¿no? La he expresado, parece ser que a él no le gusta mucho y no voy a insistir, ¿no? Yo lo que creo es que la gente tiene que enfrentarse a sus responsabilidades, ¿no? Y este es el caso de esta persona que ha hecho un enorme daño a mi partido, injustamente. Pero mi partido es gente pues, que cree en la política, que cree que es el camino más noble para servir a los demás, que es gente honesta, que es gente honrada. Es verdad que en una organización con 800.000 militantes puede haber gente que se desvíe, ¿no? Y alguna manzana podrida, pero evidentemente esto no contamina el cesto, ¿no? A mí me gusta más hablar que de esas personas, de otras que lo han dado todo por el Partido Popular y se han jugado la vida. Aquí tengo uno sentado a mi derecha, ¿no? De ellos. Otros, desgraciadamente, que he conocido, no pueden estar sentados hoy aquí, ¿no? Y yo siempre que hablo del Partido Popular prefiero hablar de esas personas, que son un ejemplo para todos, un ejemplo de esfuerzo, de... Gracias. Un ejemplo de esfuerzo y que son los que honran a mi partido y a mi forma de pensar y entender. A mí que sea un juez, una persona pues que viene del Partido Socialista, ¿no? Pues bueno, me es relativamente indiferente. Yo lo que le pido, que independientemente de cuál sea su pasado, pues que actúe con profesionalidad, ¿no? Y bueno, pues si al final el Consejo General del Poder Judicial ha entendido que esta persona está capacitada, pues yo lo entiendo. Lo que no me gusta es que en los juzgados haya pues personas que van y vienen, ¿no? No lo digo por la Audiencia Nacional, lo digo en general. Yo soy de una provincia donde veo municipios donde el juez decano tiene 28 años. Entonces, hombre, esto, pues, ¿qué pasa? Que al final los juzgados se atascan, que no se resuelven los procesos complicados y esto no es bueno. Y eso genera esta percepción, ¿no? A veces de ciudadana, ¿no? De que hay justicia para unos y justicia para otros. Nosotros vamos a trabajar para que se eliminen las barreras en todas estas tramitaciones judiciales, la justicia sea rápida, sea eficaz y reduzcamos esa percepción por parte de los ciudadanos que en muchas ocasiones pues es así. Respecto al tema de la imputación bueno, yo no he pedido la dimisión de Chávez y Griñán por estar imputados o no. Yo he pedido la dimisión, la pedí hace muchos años, ¿verdad?, por lo que habían hecho, por sus responsabilidades políticas. Es que en Andalucía llevamos muchos años en el que presentan a uno para candidato y tiene que dimitir. Y luego hay otro que gobierna. Pero esto no ha pasado una vez de forma ocasional, como en otros sitios. Es forma permanente. Y ahora tenemos una que se presenta y que dice que se quiere ir también. Entonces, bueno, pues esto no me parece razonable, ¿no? Yo creo que, como decía antes, nosotros marcamos una línea y intentamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista de cuándo había que exigir
¿verdad?, la dimisión de un político. Y era cuando se hacía la apertura de juicio oral, porque vimos lo que le pasó al señor Blanco, ¿no?, que pedía dimisiones de todo el mundo hasta que un día le llamaron a declarar como imputado en el Tribunal Supremo. Y yo creo en la presunción de inocencia, pero en el caso del señor Griñán y del señor Chaves, lo que hay son unos resultados políticos, ¿no? Se presentaron y al final tuvieron que dimitir por cuestiones que tienen que ver con la corrupción. Y esto pues, no es nada bueno para Andalucía. Carlos Moore dice: ¿cuál será la política de comunicación del Partido Popular ante la propuesta independentista catalana de aquí al 27 de septiembre? Y Luisa Suárez dice: el señor Mas ha puesto las elecciones en el puente de las fiestas de la Mercè, sin duda para que se produzca un alto nivel de abstención en la zona metropolitana, donde existe una mayor proporción de voto no independentista. ¿No debería establecerse, en su opinión, una norma que limite en algo la capacidad de algunas comunidades autónomas para convocar elecciones, capacidad que no tienen otras regiones como Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Murcia? Bueno, muchas de esas comunidades autónomas, con las modificaciones que hicimos de estatutos, ahora sí tienen capacidad para hacerlo. No lo hacen porque son gente prudente y gente sensata. Al final, quien utiliza las elecciones como un elemento, como una triquiñuela para obtener un beneficio, pues acaba frustrando, ¿no? Le pasó al señor Zapatero cuando eligió la fecha en el 2011, o creo que le pasó al señor Mas, ¿no?, que tenía 62 escaños, quiero recordar, en el Parlamento, convocó anticipadas y se quedó en 50. Ahora convoca otra vez elecciones anticipadas para tener menos. Bueno, pues no sé, no creo que la Virgen le vaya a salvar en esta ocasión, ¿no? Creo que hay otras cosas más importantes que te pueden dar resultados en política, ¿no? Especialmente cuando uno gobierna, y es precisamente la acción de ese gobierno. Hacer frente al desafío independentista es lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. Yo sé que hay gente pues, más inquieta que nos pedía pues, otro tipo de actuaciones más visibles, pero lo hemos hecho con el Estado de Derecho y con la Constitución. Y creo que los resultados están ahí, ¿no? Al final, o al principio, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos que había 5 fuerzas y media que estaban por la independencia. Bueno, ahora cada uno va a su aire y se están pegando entre ellos. Y yo creo que esto también lo ven los ciudadanos en Cataluña, y por lo tanto creo que el suflé está bajando, porque claro, esto de estar todo el día golpeándose contra un muro y pretendiendo que la gente te siga, pues al final la gente se cansa y se va a su casa a ver Telecinco, por ejemplo. Lo digo porque está aquí el consejero delegado de Telecinco. Y sé que ha aumentado mucho su audiencia en Cataluña. Sara Albaces dice: ¿le repugna a usted la idea de una gran coalición si lo determinaran los resultados salidos de las urnas tras las elecciones generales, o dejarán que gobiernen mal que bien Podemos y el PSOE? Bueno, yo creo que es evidente que siempre que se tiene oportunidad en este país, pues todos se alían para echarnos. Esto nos ha pasado en el año 99, ¿no?, donde se dio la circunstancia paradójica de que en Cantabria, por ejemplo, el PSOE pues, apoyó a Revilla, que era el tercero. Y nos ha pasado y nos pasó en muchas comunidades autónomas, ¿no?, en Baleares, tal. O sea, bueno, yo quiero felicitar al señor Sánchez porque en este caso han avanzado, ¿no? Por lo menos en Baleares han disuelto su partido y han formado ya una coalición preelectoral con todos los demás. Bueno, el señor Sánchez en esto de la dirección tiene algunos problemas, porque tiene este problema en Baleares. En Madrid no han encontrado una persona cualificada entre los militantes de su partido y han tenido que recurrir a un no militante que fue ministro de Zapatero, lo cual pues debe de ser en estos momentos un mérito, ¿no? Ser exministro del gobierno Zapatero, que nos llevó al agujero. Y ahora en Andalucía pues creo que no va mucho, ¿no? Porque claro, se tiene que poner, tiene que coger el cubo, tiene que coger la fregona y empezar con el mocho allí a darle. Yo sé que lo del mocho no lo ha entendido mucha gente. El mocho es lo que se utilizaba en la mili para limpiar la suciedad. Y por eso creo que no está en gran disposición. Pero sé que el PSOE siempre que puede pacta con todos los demás, ¿no? Me da igual que sean magentas, que sean morados o que sean naranjas. Al final siempre pasa lo mismo. El señor Monago ha hecho algo parecido, ¿eh? Bueno, el señor Monago, que ganó las elecciones, pues ha intentado mantener
un gobierno y bueno, pues mire, a mí me gustaría que los datos de mi comunidad fueran donde también se ha gobernado con Izquierda Unida, no de la misma forma, evidentemente, fueran los mismos en Andalucía en temas de paro, por ejemplo, como en Extremadura, donde sin tener playas, sin tener puede ser una potencia industrial como la que tiene Andalucía, sin tener pues tantas posibilidades, ¿no?, en su gente, con tanta capacidad de trabajo, pues estamos como estamos, ¿no? Que gracias a la señora Díaz pues tenemos el 34% de paro. ¿No cree que Albert Rivera y Ciudadanos le están robando la merienda al Partido Popular? Bueno, mire, yo a lo largo de este tiempo he visto pues alternativas, ¿no?, al Partido Popular que se han presentado y que han estado más o menos de moda, ¿no? Hace 2 años pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda, que era una especie de, pues eso, la formación magenta. Ahora está, luego estuvo el de la coleta, el señor Iglesias, que son los morados. Después de ver lo que se han llevado de Venezuela, la verdad es que son morados, no es que sean morados, es que se han puesto, ¿eh? Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito. Bueno, yo creo que frente a estos movimientos, a estas modas, está la realidad de la estabilidad de un partido. Me gustaría que también en el otro lado hubiera otro, que se sintiera orgulloso, que ha contribuido a que este país en los últimos 35 años sea el 4.º país del mundo que más ha crecido, ¿no? Y nosotros nos sentimos orgullosos, ya sacamos este país de la situación de crisis y ruina una vez. En el 96 quiero recordar que había 12 millones de personas que trabajaban en este país. Y después de 8 años del PP había 17. ¿No cree? Ahora pues estamos creciendo, nos encontramos, ¿verdad?, con 3,5 millones de parados, con un paro de 3.000 personas que iban al paro durante todo este tiempo cada día, y ahora le hemos dado la vuelta a la cosa, ¿no? Yo creo que al final pues los ciudadanos lo que quieren es estabilidad, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a defender, ¿no? Y vamos a contar, lo hecho, ¿no? Y Alfonso Alonso pues es un representante cualificado de lo que ha hecho y está haciendo el gobierno, ¿no?, en un asunto tan importante como es pues la sanidad, la igualdad, los servicios sociales, donde quizás el trabajo del Partido Popular pues no ha sido suficientemente apreciado, ¿no? Y los resultados yo creo que lo va a ser. Por lo tanto, nosotros pensamos en nosotros mismos. Lo que hagan los demás, pues bueno, siempre te preocupa y te ocupa, ¿no? Pero insisto, cuando vas el primero, para no caerte, no te dedicas a mirar para atrás. ¿No cree usted que probablemente el Partido Popular tendrá que echar mano del que usted llama naranjito para gobernar en algunos sitios? Bueno, luego dirán que le he puesto mote, por Dios, no lo pretendía. Mire, yo de verdad lo que aspiro es a gobernar con los suficientes diputados del Partido Popular. Si tengo que llegar a entendimientos con otras formaciones políticas, pues lo hemos intentado, ¿no? No tiene por qué ser una concreta o no. Lo que pasa es que yo insisto, ¿no? A mí me parece que la experiencia en política es un elemento muy importante, ¿no? Alfonso Alonso es ministro, pero antes fue alcalde, ¿no? Yo soy portavoz y cuando era pequeño era concejal. Hay alguno que quiere llegar a ser presidente de gobierno sin haber sido ni concejal de su pueblo. Bueno, esto me parece que no es sensato, ¿no? Porque al final, mire, las propuestas o los programas económicos no se hacen o no los hacen dos economistas en una tarde, ¿no? Tal vez hay muchas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo lo que decía Churchill, ¿no? Mete a 2 economistas en una sala, pídeles una opinión sobre una cosa y en media hora tendrás 2 opiniones de cómo resolver el problema. Si es Keynes, tendrás 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos pasa con Garicano también un poco lo mismo, ¿eh? Que si es él, pues tenemos 3 o 4 o 5, ¿no? Antes era de los que pedían la intervención de este país. Imagínese usted el drama, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada cosa o cada persona tiene un papel en la sociedad y está muy bien venir a la política y, evidentemente, el país necesita que cada vez más personas participen
en política, y eso es bueno, pero a través de instrumentos tan importantes como los partidos políticos, ¿no? Hay gente que minusvalora la acción de los partidos políticos, pero cuando uno tiene un partido político tan grande como el nuestro, con 800.000 militantes, pues es una garantía, ¿no? Otros tienen que estar como Diógenes ahora buscando militantes en todos los sitios. Y bueno, el señor Rivera en Andalucía ha encontrado uno que lleva en pacto con el Partido Socialista en Sanlúcar 4 años. Bueno, pues yo no sé si es esto lo que ellos quieren, pero bueno, está bien que conozcamos, porque esto, hasta ahora hay muchas formaciones políticas que son formaciones prácticamente unipersonales, y al final pues un país no se mueve solamente con una persona, ¿no? Necesita un equipo, necesita personas que tengan experiencia, y por lo tanto los aventurerismos, los aventureros, los populismos, pues al final conducen a los países al desastre, en mi opinión. Javier Carro le pregunta si están sentadas en esta sala las dos candidatas del Partido Popular al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, doña Esperanza Aguirre ya no está sentada. No sé si eso le excluye. Creo que no. ¿Cuándo se van a conocer los candidatos populares por Madrid y en otras comunidades como Valencia? Le pregunta también Lázaro Robles. Bueno, pues cuando el Comité Electoral Nacional, que es el encargado de ello, a propuesta de los comités electorales regionales, lo decidan. Mira, afortunadamente lo que tiene mi partido es personas suficientemente cualificadas para aspirar a esos cargos, ¿no? Y esto es así. Hay otros que tienen que buscarlo, insisto, como Diógenes con su lámpara, ¿no? ¿Y qué quiere que le diga? Pues Esperanza Aguirre es una grandísima persona, es un activo importantísimo del Partido Popular, la presidenta del Partido Popular de Madrid, que tiene una enorme experiencia, y ahí está. Y si al final pues el comité electoral decide que sea la candidata, pues evidentemente yo me alegraré mucho. Pero lo mismo si lo decide sobre Cristina, o si lo decide sobre Ignacio, o sobre cualquier otra persona, porque esto es lo importante del Partido Popular, ¿no? Insisto. Hay algunos que tienen que inventarse a la gente, ¿no? Que van a ver de plató en plató de televisión a ver a quién ponemos de candidato, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que hacer esto. Esto es un gran éxito de la democracia, y yo que he vivido cómo se ha formado este partido político, quiero insistir en que esto es una garantía para todos, porque los partidos políticos se hacen procesos de selección. Yo sé que a la gente le deslumbra esto de las primarias, ¿no? Esto le deslumbra a mucha gente, ¿no? Porque lo ve en la televisión y esto es qué bonito Estados Unidos, qué bien, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos no existen los partidos políticos, no viven el día a día los partidos políticos, no se hacen procesos de selección día a día, ¿no? Y cuando se hacen procesos de selección donde no existen los partidos políticos, se hace, pues mire, con mucho dinero. Entonces este no es el modelo que hemos elegido aquí. Aquí se intenta presentar algunas cosas como el paradigma de la democracia, y luego vemos dónde acaban, ¿no? Porque yo he visto candidatos de primarias, es que en algunos partidos que nos han pretendido dar lecciones a los demás sobre nuestros sistemas de selección de personas, ¿verdad? Y cualificación de las personas, y han durado lo mismo que un pastel a la puerta del colegio, ¿no? Antonio del Real le pregunta cuál va a ser la política del Partido Popular con respecto a la cultura. María Ramos dice, ¿tendrán tiempo para rebajar el IVA cultural durante esta legislatura, cuyo tipo elevado ha sido muy criticado por medios culturales? Bueno, yo creo que en materia cultural de lo que hay que estar muy orgulloso es de la capacidad de sus profesionales para encarar una situación de crisis. El año pasado fue el año que más espectadores hubo visitando las salas de cine para ver películas españolas. Y esto tiene que ver con la cultura, pero tiene que ver también con el modelo, con la forma de concebir el cine, ¿no? que es, además de cultura, también una industria. Y en las industrias pues haces cosas para que la gente las compre, las valore, en este caso el cine las vea, porque el cine también es entretenimiento, y cuando pues, las cosas se hacen así, pues al final el éxito viene de SUA. Entonces, bueno, yo sé cuál es la polémica sobre el IVA cultural. Esto no me corresponde a mí,
corresponde al Gobierno. Saben ustedes que en esto, como en otras cuestiones, hay opiniones para todos los gustos. Nuestra política es intentar bajar los impuestos, ¿no? Pero también, insisto, bajar los impuestos con criterios que tienen que ver con el impulso de la creación de empleo. Cuando la gente se dedica a hacer determinadas cosas pensando en los demás, pensando en el éxito, pues al final lo obtiene, ¿no? Y esto es importante, y este debate yo lo veo así. Miguel Montero me pregunta si se han equivocado ustedes en algo. Álvaro Sánchez León dice: el incidente del arranque de este encuentro demuestra que la agresividad es señal de identidad de la oposición social al Partido Popular. ¿Cómo es el feminismo de su partido? ¿El feminismo? Sí. Bueno, a mí no me gusta ni el feminismo ni me gusta el machismo. Yo creo que las mujeres en este país afortunadamente han conseguido demostrar a todos que están suficientemente cualificadas para llegar y aspirar a cualquier cosa. Y lo que tenemos que hacer desde el Gobierno es apoyar las posibilidades de estas personas que tanto han dado por la sociedad y que tienen que seguirlo haciendo, y que al final pues algunos elementos tan importantes como la maternidad pues no se convierta en un hándicap en sus carreras, ¿no? Y esto yo creo, en eso está trabajando el ministro. Por lo tanto, pues mire, esta es mi opinión sobre el feminismo. No me gustan los sismos. No me gustan los sismos. Sobre el tema de la agresividad, bueno, mire, yo creo que la agresividad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, afortunadamente, ¿no? Es verdad, nosotros en 2012 pues tuvimos, creo recordar, 35.000 manifestaciones en contra, tuvimos 2 huelgas generales, una gran oposición en la calle, incluso había gente que intentaba asaltar el Congreso de los Diputados, pero gracias a la actuación del presidente, pues eso, y la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado, eso pues no fue posible, ¿no? Yo recuerdo que había gente que te decía por la calle: no nos representas. Bueno, era una cosa curiosa, ¿no? Yo me quedaba pasmado, porque yo me había presentado unas elecciones hacía poco tiempo, encabezando una candidatura en Almería, y había obtenido, junto a mis compañeros, el 58% de los votos. Y yo decía, bueno, si yo no represento a los ciudadanos de Almería, ¿quién los representa? ¿El que grita aquí por la calle? Bueno, pues esto es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente las cosas vuelven a su cauce. Y es verdad que durante estos 3 años, pues el otro día decía el ministro que ha habido 90.000 manifestaciones. Bueno, son muchas manifestaciones, pero van disminuyendo, afortunadamente. Yo creo que esto tiene también que ver con el fenómeno televisivo, ¿no? Basta con que 2 personas cojan una pancarta, se presenten hoy aquí y abran los telediarios. Entonces, bueno, pues esto también sucede, ¿no? Y es muy gráfico y es muy visual. Pero a mí, al final, lo que me importa son las políticas y los resultados de las políticas. Y nosotros estamos ahí demostrándolo, ¿no? Que al final el cumplimiento de un programa electoral y haciendo las cosas con sentido común y apostando por los ciudadanos y por sus capacidades para seguir avanzando, pues es capaz de volver a la senda de crecimiento de empleo, que es lo que ha sido siempre la marca del Partido Popular: el crecimiento, el empleo y las políticas sociales, indudablemente. En nombre de Asisa, Red Eléctrica de España y BT, don Jacinto Cabestany, consejero delegado de esta última en España, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Alonso y señor Hernando, en nombre de los patrocinadores, por venir a este acto, y solo desearle fuerza y salud para salvar este año tan intenso políticamente. Gracias por venir otra vez.